Cada entrevista, cada noticia, cada pregunta. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que cuenta. Bienvenidos a esta próxima hora en la que traeremos lo más importante, las noticias que marcaron nuestra semana, análisis y entrevistas que no puedes perderte. Prepárate para estar informado, actualizado y listo para lo que viene. Comenzamos otra edición, esto es Lo que cuenta. La semana en un minuto. ¿Y qué es lo más importante que ha ocurrido en esta semana que culmina este sábado 14 de junio de 2025? Para las personas con estatus migratorio no definido, ha sido un golpe brutal la decisión del gobierno de Puerto Rico de entregar a las autoridades federales la lista de conductores migrantes con licencias de conducir. De acuerdo con líderes de la comunidad dominicana en la isla, la decisión del gobierno les ha arrebatado la poca paz mental que les quedaba a los migrantes ante la incertidumbre de que las autoridades federales les toque a su puerta. Ante esta realidad han comenzado procesos legales incluso para otorgar poderes a sus hijos y a terceros en caso de que sean detenidos y deportados a su país de origen. Las denuncias de violaciones de debido proceso de ley en las intervenciones y la gran cantidad de estas, incluyendo la de la joven víctima de violencia de género en Cabo Rojo, la petición de información de menores bajo custodia del Departamento de la Familia y las denuncias de los anuncios de sus vestidos en redes sociales de la agente especial a cargo del HSI en Puerto Rico para su boutique han exacerbado la indignación de muchas personas. La escalada de violencia ante protestas ciudadanas en otras jurisdicciones como California y Nueva York redundó en la organización de manifestaciones en contra de las políticas antimigrantes de Trump en No Kings Parade, a la que Puerto Rico también se ha unido. El exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, fue sentenciado el martes a 3 años de probatoria por su rol en un esquema de malversación de fondos públicos. En abril pasado, recordarán que el exalcalde había hecho admisión de culpabilidad luego de llegar a un acuerdo con la Oficina del Panel Especial Independiente, o el FEI, para modificar los cargos criminales por los que fue acusado. Y en otros temas judiciales, otra jueza determinó el jueves no causa para llevar a juicio a la ex representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, poniendo punto final al proceso judicial comenzado hace casi 4 años en una solicitud en alzada del FEI sobre los cargos de perjurio y falsedad ideológica que quedaban pendientes de los 24 cargos que le habían radicado a la ex representante inicialmente y que no habían prosperado. A la madre de la ex legisladora también se le radicaron cargos y tampoco hubo causa. 4 empresas con sede en España presentaron este miércoles sus propuestas para suscribir contratos de alianza público-privadas o llamadas APP en Puerto Rico para la operación de hospitales, el sistema de acueductos, iniciativas educativas y ofrecimientos tecnológicos. Durante un foro auspiciado por la Cámara Oficial de Comercio de España en Puerto Rico, Josué Colón, el director de la Autoridad para las APP, reveló por su parte que el gobierno pondera la privatización de la generación de 3,000 megavatios adicionales de electricidad. Además, privatizar infraestructura que permita conectar fibra óptica internacional por la costa sur y la privatización de monetización de la aplicación Sesco Digital. Y cientos de miles de adultos mayores en Puerto Rico debaten a diario si sus escasos ingresos le alcanzarán para cubrir sus necesidades básicas o tendrán que elegir entre pagar sus medicamentos, las facturas de luz o agua, la hipoteca o incluso los alimentos para su subsistencia. Según la procuradora de las personas de edad avanzada, Yolanda Varela, se estima que casi la mitad de esta población está expuesta a alguna forma de inseguridad alimentaria. Y más de 70 personas han obtenido turnos para declarar este lunes en la sesión anual del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene previsto aprobar por consenso nuevamente una resolución en favor del derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. El mundo en síntesis.
Pero bien, notas del mundo que ha pasado esta semana en un crimen que generó conmoción y amplias repercusiones en Estados Unidos. Este sábado, una legisladora estatal de Minnesota y su esposo murieron al ser baleados en su residencia, mientras que otro senador estatal y su mujer también fueron atacados a tiros en lo que las autoridades denunciaron como actos de violencia política. Una persona que se hizo pasar por un agente de policía estatal, en este caso de Minnesota, asesinó a la representante Melissa Hortman, que preside de hecho la legislatura municipal estatal de ese estado, de 55 años de edad, y a su esposo Mark en su casa en Minneapolis, en un acto de violencia política selectiva, informó más temprano el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ex candidato a vicepresidente demócrata en la fórmula con Kamala Harris. El agresor también disparó e hirió de bala a otro legislador demócrata, John Hoffman, y a su esposa Yvette, según las autoridades. Decenas de miles de personas salieron a las calles este sábado en ciudades como Nueva York, Atlanta y Los Ángeles para protestar contra el enfoque autoritario del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la mayor muestra de rechazo ciudadano desde su regreso al poder en enero pasado. Las manifestaciones convocadas bajo el lema de No Kings coinciden con el desfile militar en Washington por los 250 años del ejército y con el cumpleaños 79 del presidente de los Estados Unidos. De hecho, Trump reconoció el jueves lo que los expertos venían advirtiendo desde hacía meses, que su campaña de deportaciones masivas provocaría una escasez de trabajadores en sectores que dependen de la mano de obra migrante. Trump lo admitió en una publicación en su red social Truth, en la que ha señalado que los sectores, por ejemplo, de agricultura, la hotelería y el ocio se han visto especialmente afectados por su política migratoria. Este reconocimiento inusual en alguien como Trump llega después de que su gobierno intensificara las redadas en los lugares de trabajo, lo que desencadenó protestas en Los Ángeles que se han extendido rápidamente al resto de los Estados Unidos. Luego se supo que el gobierno decidió pausar su campaña de redadas a discreción contra migrantes en determinados ámbitos ante su aparente preocupación por la creciente impopularidad de estos. Según un correo electrónico al que tuvo acceso este viernes del New York Times y lo publica, la confirmación de funcionarios estadounidenses, Trump ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que conocemos como el ICE, que pause las batidas que afectan la industria agrícola y la hostelería. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional confirmó en un comunicado que se obedecerán, y cito, las instrucciones del presidente y que seguirá trabajando como para sacar de las calles de Estados Unidos a los peores delincuentes extranjeros ilegales. También enfrentamientos entre Israel e Irán han continuado este fin de semana luego que el viernes Benjamín Netanyahu iniciara la llamada Operación León Naciente, y muere este sábado en el exilio la expresidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, a los 95 años. Perspectivas. Bueno, yo quiero comenzar por este tema que me parece muy preocupante y denota un problema terrible en términos políticos, y es el asesinato de una legisladora estatal en Minnesota. De hecho, la presidenta de la legislatura municipal y su esposo en su residencia. Otro ataque similar que no llegó hasta este momento, y obviamente este programa se retransmite domingo en Radio Isla y lunes en los amigos de Radio Casa Pueblo. Así que lo que sabemos a esta hora, los que nos sintonizan en directo a las 4:09 de la tarde de hoy sábado, en la emisión directa del programa, es que hay dos personas fallecidas, o sea, asesinadas. Una es la ex legisladora estatal y la presidenta de la legislatura estatal de Minnesota, y otro de los legisladores también demócratas, en circunstancias muy parecidas, y que se tiene como sospechoso a la misma persona que tenía hasta una lista
con nombres de políticos liberales. Tengo conectado, y comienzo con este tema y otros temas, con el sociólogo e investigador Emilio Pantojas, que ya está a través de la línea telefónica. Saludos, ¿cómo está? Saludos, bienvenido a Lo que Cuenta. Muchas gracias, buenas tardes. Un poco acatarrado, pero bien. La verdad es que es bien preocupante esto. Nos encamina a una situación de insostenibilidad política de los Estados Unidos. Bueno, lo que ha pasado es que Trump ha llevado al país al borde de una guerra civil, no solamente por las protestas, sino también por esta reacción de la derecha de asesinar a la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota y a su esposo, además de un atentado contra otros dos que están en este momento siendo tratados y no se sabe, están en estado crítico. De verdad que esto no tiene precedente. Yo nunca había visto una cosa así en los años de vida que tengo, y la lectura mía de la historia es que esto es lo más cercano a la guerra civil que yo he conocido. Y eso por ahí era que iba, porque la realidad es que en tiempos recientes, bueno, recuerdo sí que han habido algunas situaciones de ataques o atentados a líderes políticos. Recuerdo una que estaba en un rally también, además de lo que ocurrió durante la campaña electoral con el propio Trump. Pero lo que se ve o se conoce hasta ahora de esto es algo planificado, además de que no fue un incidente, fueron 2 incidentes en las residencias de los políticos. Y este individuo es el dueño de una compañía de seguridad armada, que tiene el entrenamiento y que tiene la capacidad. Así que, francamente, de lo que se trata, hay que ver si hay alguna conspiración, que no se sabe, si no hay ninguna evidencia en este momento. Ajá. Pero el problema es que lo que ha pasado es que desde que liberaron a todos los agresores del 6 de enero de 2020, ha habido un acto de lo que le llaman moral licensing, ¿no? O sea, okay. Trump me va a perdonar. Es aceptable hacer esto, matar a esta gente es aceptable, y si me llevan preso, Trump me perdona. Y ahí es que está el problema, en que Trump ha dado el mal ejemplo, ¿no? Y esto es interesante que ocurra el mismo día en que se celebra el cumpleaños de Trump, que se usa de excusa el 250 aniversario del ejército de los Estados Unidos para hacer una parada militar sin precedentes en la historia. Pantoja, ¿esto puede ir de mal a peor? Esto está yendo de mal a peor. De hecho, había una broma pesada, por supuesto, que decían que Trump amenazó con invadir a Groenlandia, a Canadá y a México, y terminó invadiendo California. Y en realidad, el federalizar la Guardia Nacional, movilizar tropas a California en un sitio donde no había disturbios, había protestas frente al lugar de detención, frente a ICE, frente a los edificios federales, pero no había riots, ¿verdad? No había escaramuzas fuera de ese perímetro, y Trump escala con la intención de provocar. Por eso sale el gobernador y dice: arrésteme usted a mí. Y lo desafía. Así que, francamente, Trump está provocando situaciones que lo que van a hacer es escalar la violencia, y ya ha ido a peor. Le pregunto, esto se da en momentos de que ha sido momentos muy tumultuosos, una semana bastante comprometida en términos de las manifestaciones en California, y después replicaron en el área de Nueva York, la movilización de la Guardia Nacional, el asunto, ¿verdad?, de movilizarse en estas protestas masivas de miles y miles de personas en todo Estados Unidos, llamados No Kings. ¿Esto puede ser en respuesta a eso? Digo, uno no tiene una bola de cristal, ¿verdad? Y no quiere llegar a conjeturas, pero se da un momento bastante neurálgico. Se ha creado un complejo de violencia, se ha creado una espiral de violencia, y Trump lo que hace es echarle gasolina a ese fuego con cada una de sus acciones, y la derecha está envalentonada, la gente, es interesante, yo estaba viendo la cobertura de CNN, la cantidad de veteranos que está en contra, gente que votó por Trump, que ahora está arrepentida
ofendida y que está diciendo, mire, este señor nos está ofendiendo. Decía un veterano, hay un señor además común, un señor sencillo, ¿no? Decía, esto pasa en Corea, esto pasa en Rusia, pero en Estados Unidos esto nunca ha pasado. Yo he servido en este ejército y una cosa como esa, nuestro ejército no es para estar haciendo parada. O sea que francamente él está exacerbando los ánimos. Incluso lo que está pasando, como revelan las encuestas, es que mucha de la gente que lo apoyaba está empezando a dejar de apoyarlo. ¿Usted cree que con las expresiones que dio el pasado jueves, la supuesta orden que revela el New York Times de detener las intervenciones, amaine un poco la situación en los Estados Unidos y en Puerto Rico? Lo que es interesante es que él hace eso en reacción a la queja de los empresarios. O sea, los empresarios le dicen, mire, nosotros somos hoteleros, nosotros somos estamos cultivando, somos agricultores y usted nos está estrangulando la economía. Y entonces él empieza a decir, bueno, pues vamos a cogerlo suave, vamos a ser más selectivos. Lo curioso de todo esto, Damari, es que es interesante que Obama y Biden deportaron muchísima más gente con menos problemas. ¿Por qué? Porque al él amenazar con esta redada y al ser tan violento y tan agresivo, lo que ha hecho es que la gente se ha escondido. Y entonces crea un problema doble. Por un lado, la gente deja de ir a trabajar, crea un problema económico. Y por otro lado, deporta menos gente porque la gente está escondida. Así que en realidad ha fracasado su política. Es una política de mucho ruido y pocas nueces. Y aquí en Puerto Rico está pasando lo mismo. Hoy hay una protesta frente a Fortaleza, sí, de una alianza de grupos cristianos en contra, a favor de la población dominicana. Ha tenido mucha indignación en la colaboración del gobierno. Bueno, aquí ciertamente en Puerto Rico la gente está indignada y encima de eso esta señora, la jefa de ICE, sale vendiendo ropa, lo cual es una inmoralidad. O sea, es un conflicto de interés, pero además es un desparpajo. Aquí hay un respeto por lo federal y esta señora es una quincallera. Entonces usted tiene un quincallero o una quincallera en este caso dirigiendo los arrestos y la gobernadora que es trompista, porque lo que pasa es que la gente aquí dice como que la gobernadora lo permitió. No, la gobernadora es trompista, la gobernadora lo dijo siempre. O sea, esta es la administración Trump González. No se equivoque, no se deje engañar. En ese sentido la gente está indignada, la comunidad dominicana está indignada y la comunidad puertorriqueña en su mayoría está indignada. Solamente hay que ser del corazón del rollo del PNP para no estar indignado. ¿Usted cree que, al igual que pueda ocurrir en otros lugares con estos cambios de las directrices, pueda haber, ¿verdad?, cierta paz emocional para la comunidad migrante en Puerto Rico en las próximas semanas? Lamentablemente el daño es irreparable. Se lo digo porque yo tengo 2 personas que me ayudan en mi casa, que son dominicanos con estatus legal. Y cuando yo converso con ellos, uno de ellos el otro día salió y dejó el green card en la casa y tuvo que quedarse toda la noche en casa del amigo porque hubo una redada cerca de donde estaba. Y él tiene un green card. Y mira lo que pasó con la señora de Cabo Rojo. Sí. Este individuo de apellido Toro, que es un troglodita, denuncia a una mujer que tiene un estatus regular y ahí se la llevan sin discrimen, porque el problema es ese. El problema es que esa gente actúa primero y luego averigua, y entonces después cuando averigua que actuó mal, tampoco lo repara. O sea, esta mujer estuvo 5 días desaparecida. Esto es un abuso, en realidad. Esto es un abuso y un descaro. Yo personalmente escribí ayer una columna, ¿cuál es el valor de una vida dominicana? Y si usted divide 178 millones entre 6,000 dominicanos, son $30,000 federales por cada dominicano. Y es curioso que el número sea 30, porque esas fueron las piezas de las monedas que le dieron a Judas por vender a Cristo. Así que a los dominicanos lo vende Jennifer González y la señora esta quincallera por $30,000 a cada uno. Y Judas Iscariote vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata. De verdad que yo estoy indignado. Gracias, Emilio. Emilio Pantojas, sociólogo e investigador. Voy a la pausa. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que cuenta regresa en breve.
Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay una historia, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Somos la emisora con la mejor cobertura en todo el país. Somos la emisora con el mejor equipo de reporteros y analistas. Tenemos las noticias más recientes, las coberturas más completas. Donde sea y cuando sea, tenemos el poder. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Sin descanso, sin intermedio y sin pedir tiempo. La Cancha 1320 te lleva punto a punto por todo el perímetro del juego. Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con La Cancha 1320 por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Las noticias que marcaron la semana, análisis y entrevistas que no puedes perderte. Prepárate para estar informado, actualizado y listo para lo que viene. Soy Damari Suárez y te espero todos los sábados a las 4 de la tarde en Lo que Cuenta. Lo que cuenta, todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando el panorama es incierto, necesitas información, necesitas perspectiva, necesitas la verdad. En todo momento, a toda hora. Aquí estamos. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. Radio Isla 1320 es el epicentro de la información. Porque detrás de cada historia, solo hay una que te lleva a cada detalle. Solo hay una que te brinda la información tal cual es. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Entender mejor los temas de actualidad o simplemente estar al día en tiempo récord. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que Cuenta. Seguimos en Lo que Cuenta, el resumen más importante de la semana en tan solo una hora, con análisis, entrevistas y mucho más. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales como Lo que Cuenta con Damaris Suárez, en Facebook, en X, en Instagram, en Threads y en YouTube. De hecho, en YouTube podrás ver y escuchar las ediciones de Lo que Cuenta en la comodidad de tu tiempo. Además, los lunes a las 7:30 de la mañana nos conectan en retransmisión desde Radio Casa Pueblo. Esto es Lo que Cuenta con Damaris Suárez. Titulares. Duro golpe para inmigrantes. Se entrega la ICE de la lista de conductores sin estatus migratorio definido. ICE buscará además orden judicial, advierte, para que el gobierno revele información de menores bajo custodia del Departamento de la Familia. En precario, mujeres migrantes, sobre todo aquellas que son víctimas de violencia de género. Sentencia a 3 años en probatoria a exalcalde de Mayagüez. Dijo estar preocupado por las actuaciones del Departamento de Justicia. Otro ponche de la oficina del fiscal especial independiente, conocida como FEI, no causa el pasado jueves en alzada en caso contra Mariana Nogales. Proponen privatizar la autoridad de acueductos, hospitales y hasta el sesgo digital. Esta semana se habla de otras posibilidades de alianzas público-privadas. Cada vez más
Adultos mayores se ven forzados y forzadas a elegir entre comer bien o pagar sus obligaciones. Los que se benefician del PAN apenas reciben entre $3.30 y $7.33 diarios para sus compras. Se acerca la hora cero. El lunes regresa el caso de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Y en notas del mundo, por motivaciones políticas, asesinan a legisladora estatal de Minnesota y a su esposo, otro legislador estatal, y su esposa también resultaron heridos en incidentes separados. No Kings. Protestas contra Trump sacuden a Estados Unidos el día del desfile nacional en Estados Unidos y Canadá. Miles se tiran a las calles. Gobierno de Trump pausa su programa de redadas indiscriminadas tras admitir que se estaba afectando por falta de trabajadores, sectores que dependen de la mano de obra inmigrante. Israel e Irán intercambian ataques y se reportan explosiones en Tel Aviv, Jerusalén y Teherán, y muere este sábado en el exilio la expresidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, a sus 95 años. Perspectivas. Bueno, y para aquellos, como siempre les recuerdo, que están escuchándonos en directo, en vivo, en su edición del sábado a las 4, son las 4:26 de la tarde, está convocada una manifestación hoy como parte de las manifestaciones de No Kings a través de todos los Estados Unidos, como hemos dicho, en contra de las políticas de Trump y en este caso en Puerto Rico, sobre todo de las políticas antimigrantes, que como saben, durante las últimas semanas se han llevado más de 600 migrantes y se han exacerbado las indignaciones en términos de, por ejemplo, cuando hablamos del caso de Aracelis, en este caso en Cabo Rojo, ustedes recordarán, lo discutimos también la pasada semana, porque esta mujer fue a buscar orientación para establecer un negocio en el municipio de Cabo Rojo y la persona que le atendió, un policía municipal, la refirió a las autoridades federales, siendo esta víctima de violencia de género. Un poco el caso de Aracelis pone en bandeja de plata el asunto de cómo se está trabajando en términos generales el arresto o la detención de personas migrantes sin confirmar el estatus migratorio, porque en este caso ella estaba con los debidos permisos para estar en Puerto Rico, y en un momento dado la ACLU planteó que Aracelis Terrero Mota se encontraba ya fuera de Puerto Rico en un centro de detención y que después de estar días sin que se supiera de sus familiares el paradero. Yo quiero conversar con la directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género, Stephanie Figueroa, que de hecho ayer publicaba una columna de opinión sobre este y otros temas. Saludos y bienvenida a Lo que Cuenta, Figueroa. Saludos, Damari, gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos escuchan. Sé que está en la manifestación, empecemos por ahí. ¿Cómo está el ambiente a esta hora, a las 4:27 de la tarde? Pues bien concurrido, mucha solidaridad, muchas personas que se han unido precisamente para denunciar estas políticas migratorias que están siendo tan destructivas para las mujeres en particular, niños y niñas y sus familias. Así que en efecto, ahora estamos viendo un movimiento, un compromiso ciudadano y ciudadana en denunciar que esto que está pasando es algo que definitivamente ataca todo lo que son los derechos humanos de las personas migrantes en este país. ¿Usted entiende, por ejemplo, estaba leyendo hace un rato el asunto de que hay información de que hay una orden del presidente Donald Trump de un poco bajarle dos, como dicen los muchachos en la calle, a las redadas y de alguna forma enfocarse en aquellas personas que son migrantes, no tienen un estatus migratorio definido y han cometido delitos previos, precisamente luego de unas expresiones de Trump en su red social Truth, planteando que admite, ¿verdad?, que sectores económicos se han afectado porque dependen de la mano de obra migrante. ¿Cree que esto va a tener repercusiones en Puerto Rico y puede un poco darle un poco de paz a los migrantes en Puerto Rico? O como decía hace un rato el sociólogo Emilio Pantoja, el daño está hecho. Definitivamente, hay un daño que está hecho, ya hay cientos de personas que han sido deportadas, hay cientos de familias que han sido separadas y realmente todas estas políticas y estas instrucciones han sido inconsistentes, ¿verdad? De enero para acá, así que hay que realmente ver cómo es que se va a implantar esa orden ejecutiva que él tanto menciona y si en efecto, ¿verdad?,
va a tener repercusiones aquí en Puerto Rico. La realidad es que no podemos confiar en estas palabras ni en estas expresiones ni en lo que realmente cuál va a ser el impacto para nuestro país. En el caso de Puerto Rico hay una, ¿verdad? Una doble situación, es el hecho de que en Puerto Rico no hay un centro de detención y de alguna forma son detenidos y son removidos fuera de su entorno familiar, fuera del asunto de un acceso a abogados. Y en el caso de las mujeres se supone, como en el caso de Araceli, que estén protegidas. Aquí hay una posibles víctimas de violencia de género y me gustaría un poco que hablara de esa revictimización. Definitivo. Y esa vulnerabilización. Se nos está olvidando que cuando una mujer migra, ¿verdad? Son por muchas razones. En muchas ocasiones es porque están huyendo de la violencia, como fue el caso de Claudia del 2024, donde finalmente, lamentablemente, fue víctima de feminicidio. Vamos viendo, ¿verdad? Mujeres que están buscando una mejor calidad de vida, salir de la pobreza, buscar un mejor futuro para sus hijos, a sus hijas. Pero cuando llegan a un país se enfrentan a una multiplicidad de situaciones que las pudieran poner en una situación de vulnerabilidad, como por ejemplo una extensión de esa pobreza, no tienen recursos de apoyo y evidentemente mujeres que están en ciclos de violencia doméstica, que ahora es donde más peligran estas mujeres precisamente porque no tienen a dónde acudir, no tienen un estado en quien confiar, no confían en ir a solicitar una orden de protección, no confían en salir de su residencia. Así que en efecto estamos muy preocupados y preocupadas por ese impacto que pueda tener estas políticas migratorias, particularmente las mujeres que sobreviven la violencia todos los días en su casa y esos niños y niñas que precisamente la viven todos los días. Decía más temprano en la semana Romelinda Grullón del Centro de la Mujer Dominicana que no tienen vida, les quitaron la poquita paz mental que tenían al conocer que el gobierno entregó la lista de licencias de los conductores sin estatus migratorio porque están a la espera de que en algún momento les toquen la puerta. Eso realmente fue, ¿verdad? Yo lo considero una traición. Estas personas solicitaron esa licencia precisamente para cumplir con unas leyes de Puerto Rico y hubieron unas garantías en ese momento que precisamente esa información iba a ser confidencial y se les prometió eso. Sin embargo, el Estado totalmente les ha dado la espalda, no se han expresado, no han emitido comentarios, se han limitado solamente a decir, ¿verdad?, que estamos en un país de ley y orden, ¿verdad?, que es lo que hemos estado escuchando a través de sus palabras. Así que en efecto, ¿verdad?, hemos desarrollado políticas públicas que precisamente han ocasionado que cientos de personas, miles de personas, sus informaciones ahora estén en manos del ICE y por consiguiente que estén en peligro en todo momento de que lamentablemente el ICE le toque las puertas. En esa misma historia, Stephanie, estaba leyendo que, por ejemplo, cuando se supo de esta información, hubo una crisis emocional y mental de dos jóvenes haitianos que están con unos permisos especiales y uno de ellos intentó suicidarse. Sí, esa información la compartió José Rodríguez, que es líder de la comunidad dominicana en Puerto Rico, y lamentablemente hubo una mujer dominicana que se suicidó hace una semana. Así que el exacerbo de todas estas políticas migratorias está dejando huellas irreparables en la salud mental de las personas, de los adultos y adultas, pero también de los niños y de las niñas que todos los días están en la incertidumbre que van a ser arrebatados de las personas que ellos más quieren, que son sus madres, que son sus padres. Así que la realidad es que hay que ponerse los zapatos de la comunidad migrante en Puerto Rico. Y el llamado precisamente a que también nosotros y nosotras desde la ciudadanía también defendamos a estas personas y nos posicionemos y no tengamos miedo, ¿verdad?, de poder hablar y poder denunciar que estas políticas públicas y estas políticas migratorias nos van a costar vidas. De eso se trata, nos van a costar vidas. Hablemos un poco del caso de Aracelis en Cabo Rojo. ¿Qué información tiene el observatorio con respecto? Porque yo escuchaba versiones distintas. El que tenía los permisos, ¿verdad? Y que estaba por ser una víctima de violencia de género protegida. Y en otras, la directora o agente especial a cargo del HSI, Rebeca González, planteaba que no. En efecto, ahora la información que nosotros tenemos es precisamente la información que compartió su representante legal, que precisamente ella era una víctima de violencia doméstica y por su consiguiente tenía las protecciones, ¿verdad? Okay. Lo que sucede es que pues usualmente las versiones acá no concuerdan con las versiones del ICE, obviamente, ¿verdad? Precisamente ellos no van a decir, cometimos el error y la enviamos a este centro de detención.
no lo van a asumir. Lo que queremos es que ella sea devuelta con su familia. Ese es el reclamo, que ella sea devuelta con su familia. Todavía no ha regresado, no tienen información sobre eso. ¿Qué se ha dicho hoy? No tenemos información, ¿verdad? Al día de hoy lo que sabemos es que ella no se encuentra aquí en Puerto Rico junto a su familia, de la cual fue arrebatada. ¿Cuántas mujeres como Aracelis migrantes podrían haber en Puerto Rico? ¿Tienen ese dato? No tenemos el dato exacto, pero ciertamente, ¿verdad? Sabemos que el número global de mujeres migrantes en todo el mundo supera el 40%. Así que, en efecto, ¿verdad? Estamos hablando de una feminización de esos procesos migratorios. Una gran cantidad de mujeres que emigran de países precisamente para buscar unas mejores oportunidades y para buscar un bienestar familiar. Ciertamente, ¿verdad? Nosotros en Puerto Rico el año pasado perdimos 2 vidas de mujeres migrantes a causa de feminicidio, ¿verdad? Así que siempre, ¿verdad? Reconocemos que en efecto, ¿verdad? Estas mujeres que viven en Puerto Rico, que tienen su estatus, ¿verdad? Migratorio no definido, son producto en muchas ocasiones de ese tipo de violencias que lamentablemente terminan en violencias fatales, como el caso, ¿verdad? De Claudia del año pasado. Le hago la pregunta, Figueroa, porque ¿cuánto de esto no puede afectar aún más? Si ya es difícil que una víctima de violencia de género denuncie a su agresor y muchas veces llega al feminicidio precisamente por eso, ¿cuánto puede afectar aún más que se dificulte a una persona víctima de violencia de género ir a decirlo porque no tiene los papeles? Por eso mismo digo, Damaris, que estas políticas migratorias nos van a costar vidas. Esto se trata de la vida de las mujeres que están en situaciones de violencia. Ahora mismo ninguna mujer confía en ir a ninguna agencia gubernamental, precisamente porque se han posicionado de que en efecto si hay solicitudes de información ellos tienen que cumplir con esas solicitudes de información. O sea, que ¿qué mujer va a ir a solicitar una orden de protección? ¿Qué mujer va a ir a solicitar un servicio en el Departamento de la Familia? ¿Qué mujer va a ir a solicitar un servicio en el Departamento de Educación para sus hijos y sus hijas? Estamos hablando que estas agencias gubernamentales no se han posicionado en favor de estas comunidades y no le han garantizado, ¿verdad? No le han brindado garantías de protección de su información. Y entonces, ¿qué pasa? Que la vida humana, estamos hablando de la vida humana, que es valiosa, y que las víctimas de violencia de género, las víctimas del crimen, tienen unas protecciones por ley en países, ¿verdad? Cuando se trata de uno de estos casos precisamente de violencia de género y otros casos, por ejemplo, como trata humana. Así claro. Que hay una inconsistencia entre lo que es las políticas públicas que son existentes, que están diseñadas para proteger a las mujeres migrantes, pero hay un discurso muy diferente de parte del Estado, porque lo que hemos estado viendo son redadas masivas, persecuciones de estas personas en las áreas de trabajo y dejándoles saber a las ciudadanos y ciudadanas que si hay una solicitud de información, ellos tienen que cumplir. Sí. Pero en aras de, no sé, pienso yo, en aras de preservar la vida en un caso extremo, la recomendación sería que acudan a buscar protección independientemente. O sea, porque primero la vida a autoridades o a familiares, mínimamente. O sea, ¿qué recomendación da dentro de este escenario que vivimos se le puede dar a una mujer inmigrante sin estatus definido y es víctima de violencia? La recomendación es que se acerquen a las organizaciones sin fines de lucro. Okay. Hay organizaciones sin fines de lucro con servicios, hay albergues en Puerto Rico, hay una multiplicidad de servicios que ellas pudieran solicitar precisamente, ¿verdad?, para preservar sus vidas. El mensaje no debe ser, ¿verdad?, quédate en tu casa y sobrevive esa violencia, ¿verdad?, porque sabemos que de eso se trata. Correcto, es importante que busquen ayuda y las organizaciones sin fines de lucro tienen protocolos de confidencialidad. No todas reciben fondos del gobierno federal, hay muchas de ellas que reciben fondos privados que pudieran ser bien atendidas a través de esos fondos, porque sabemos que a través de los fondos federales también hay sus limitaciones en cuanto a atender a personas, ¿verdad?, sin estatus migratorio definido. Así que en efecto las organizaciones tienen flexibilidad precisamente y compromiso para atender a esta población, pero lo que nos están diciendo las organizaciones es que están aterradas, las mujeres no están saliendo de las casas, están pasando hambre, porque precisamente no se atreven ni ir al supermercado, porque estas personas están todo el tiempo haciendo redadas en espacios
que son comunidades predominantemente de migrantes. Así que, aunque están los recursos, el miedo es tanto que precisamente por eso decimos que puede costar vidas, porque las pone en una vulnerabilidad mayor. Stephanie, hablemos un poco de la violencia de género en general. Teníamos pautado, de hecho, la semana pasada tener esta misma conversación por la cuestión de las armas, pero esta semana, más reciente, ¿verdad? Me parece que fue en Salinas. En Salinas. Y ese hombre tenía historial de violencia, que le arrebató su vida a su pareja. Tenía historial de violencia, estuvo 24 meses en un programa de desvío, o sea que estamos hablando de hombres que están pasando por el sistema y que el sistema no está siendo efectivo para precisamente, ¿verdad?, evitar que esto suceda una vez se complete ese plan con esa persona. Y es muy parecido a lo que vimos el año pasado, donde un alto porcentaje de hombres tenían historial criminal y particularmente casos previos de violencia doméstica. Así que la realidad es que estamos viendo los patrones año tras año. Mujeres que están en situaciones de violencia de género, hombres que tienen historial, ¿verdad?, criminal o que tienen historial de violencia de género, que precisamente acaban con la vida de las mujeres. Lamentablemente, como dices, esta semana le arrebataron la vida a una joven madre de 2 hijos menores de edad, hiere a su suegra, que precisamente la mamá de esa mujer fue para socorrerla, y luego se quita la vida. Así que el año pasado tuvimos 2 muertes de esa misma, 2 feminicidios vinculados, donde madres también defendieron a sus hijas y terminaron muertas a manos de esas personas. Así que en efecto, ¿verdad?, estamos viendo la violencia de género en grandes proporciones. Estamos viendo, ¿verdad?, una persistencia en lo que son estas características de estos factores de riesgo, estos factores de vulnerabilidad, y ¿verdad?, a la fecha llevamos 20 feminicidios. 20 feminicidios. ¿Cuántos? Y ¿Cuántos? Más 20. 20. Wow. Son 20. 9 de carácter íntimo. También, ¿verdad?, esta semana, el domingo pasado, una mujer fue víctima de feminicidio en el municipio de Loíza, que también se encuentra bajo investigación, que precisamente al principio se pensaba que se trataba de una mujer migrante. Así que, en efecto, estamos viendo que la violencia de género nos está arrebatando vidas todas las semanas o está dejando a mujeres en estados críticos, ¿verdad? Tenemos un gran porcentaje también de intentos de feminicidio que sobrepasan los 50. El año pasado cerramos con 88 intentos de feminicidio, y a lo que vamos a la fecha superamos los 50. Así que la violencia está rampante y lamentablemente no estamos viendo acciones eficaces por parte del Estado para frenar este problema de salud pública que nos está arrebatando vidas todos los días. ¿Cómo observa, valga la redundancia, el observatorio, la actuación de la nueva procuradora en todo este escenario? Pues la realidad es que nosotros no hemos tenido la oportunidad de conocerla todavía, ¿verdad? Nosotros no hemos tenido una solicitud formal, ¿verdad?, para sentarnos a dialogar con ella. Yo creo que estamos en una situación de emergencia. Tiene que haber un reconocimiento que estamos en una situación de emergencia. Y tenemos que tener un plan precisamente para luego de septiembre esos recortes a nivel federal. ¿Cómo se le van a continuar apoyando a las organizaciones sin fines de lucro que trabajan con mujeres? Sí. Tampoco se ha hablado de la educación con perspectiva de género, que hemos hablado un sinnúmero de ocasiones, las organizaciones feministas, que en efecto eso es cómo es la forma de trabajar con la raíz del problema, ¿verdad? Cómo empezamos a educar a los niños de tempranas edades precisamente para evitar que se conviertan en futuros agresores y que también se conviertan en futuras víctimas. Así que no estamos hablando de educación, no estamos hablando de prevención a nivel nacional, no estamos hablando de un estado de emergencia, no estamos reconociendo que estamos en una situación de emergencia. Entonces, todas las intervenciones que se pueden hacer van a ser mínimas, porque la realidad es que no hay un movimiento nacional de país precisamente para atajar este problema como se supone. Yo estaba viendo, por ejemplo, el asunto de las estadísticas que no solamente las presenta el observatorio, sino que es una preocupación generalizada de las personas y entidades que atienden a mujeres víctimas de violencia de género, que la mayor parte de los feminicidios se utiliza un arma de fuego.
luego de haberse flexibilizado o liberalizado la legislación para la aportación de armas. Y ahora se plantea que las sobrevivientes supuestamente están optando por armarse. Pues mira, este planteamiento es un planteamiento que nos preocupa, porque sabemos que las armas de fuego no es un mecanismo para detener ni para defender una víctima de violencia de género. Al contrario, la pone en una situación de vulnerabilidad. Porque cuando una víctima y sobreviviente de violencia de género está en una situación en donde su vida corre peligro, emocionalmente no está capacitada para coger un arma de fuego y para utilizarla correctamente para defenderse. Y también la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: las mujeres que han asesinado a hombres en legítima defensa no están en la calle, no están en sus casas con sus hijos y sus hijas, están en la cárcel cumpliendo. Así que el llamado que le estamos dando a las mujeres de que se defiendan con armas de fuego, realmente cuando lo vemos a la realidad nos damos cuenta que cuando ellas hacen eso, el Estado tampoco les garantiza que se va a probar que fue una legítima defensa. Al contrario, tenemos casos de mujeres cumpliendo en la cárcel que fueron mujeres que se defendieron de sus agresores. Así que el arma de fuego realmente no es un mecanismo, ¿verdad?, para defender la vida. Y aquí en Puerto Rico tenemos un problema enorme. El informe anual del 2024 del Mundo Sur nos plantea como uno de los países, somos el segundo país con más feminicidios por tasa poblacional de 100,000 habitantes en Latinoamérica y el Caribe, el segundo país, y somos uno de los países con mayor utilización de armas de fuego. Sí. Tenemos un país que predominantemente armado y que lamentablemente las armas de fuego están siendo utilizadas para asesinar mujeres, pero también para asesinar menores de edad, como fue el caso de Canóvanas de Río Grande, como es el caso donde vemos los periódicos todos los días de hombres que se matan entre ellos con armas de fuego. Así que tenemos un problema serio de armas de fuego y nadie del Senado, de la Cámara, nuestros líderes políticos quieren trabajar con ese problema. Al contrario, hay una nube de que las armas son para defendernos y ni siquiera el Estado tiene mecanismos para defenderse de las armas que las mismas personas tienen en las calles. Wow. Gracias, Stephanie, que ya tengo conectado a mi próximo invitado y quiero pasar al próximo tema. Stephanie Figueroa, directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género. Entre tanto. Y vamos a regresar a un tema que en mi carrera periodística lo he conversado con mi próximo invitado hace muchísimo tiempo. Y parece que no le preocupa a los sectores públicos del país, como decía Stephanie con lo de las armas. Pues lo mismo ocurre con que, imagínese usted haber vivido toda la vida, haber trabajado la eternidad y terminar con la opción de decidir cómo bien o simplemente adquiero lo que de alguna forma necesito para pagar mis obligaciones. Esa es la lucha diaria de la mayor cantidad de adultos mayores en Puerto Rico. Y tengo conectado a través de la línea telefónica el director ejecutivo de AARP Puerto Rico, José Roberto Acarón. ¿Cómo está? Bienvenido a Lo que Cuenta. Bueno, un placer estar contigo y dar los sábados. Y primero que nada agradecerte porque siempre traes los temas que tenemos que hablar en el país y de los que muchas veces se obvían y se ignoran. Uno de estos es este. O sea, yo lo he conversado con usted por utilizar la palabra correcta en medio de la entrevista, pero es contigo porque nos conocemos una vida. Hace décadas, o sea, y cada vez son más. De hecho, la procuradora de las personas de edad avanzada dice que es casi la mitad y va en aumento. O sea, casi la mitad, Acarón. Sí, es correcto. Y esto es algo que hemos estado discutiendo en varios niveles con varias organizaciones, porque no es solamente el acceso a la comida. Uh-huh. Y ahí podemos hablar por varios asuntos. Número uno, el aumento de los costos del alimento. Oye, tú misma que vas al supermercado, yo cuando voy, salgo con 2 bolsas y son $150. Sí. Lo que antes se compraba con la mitad. Exactamente. Así que vemos cómo el dólar no da o tienes que gastar mucho más y las personas mayores que tienen un ingreso fijo
que tiene alguna pensión, etcétera, pues llega el momento que ¿cuánto más puedo comprar? ¿Qué voy a hacer? Pero ahí también tienes otros asuntos que impactan a la población mayor que no así a los más jóvenes. Número uno, hay gente que ya no puede cocinar y vive sola. Cierto. ¿Qué puede hacer para prepararse los alimentos? Hay gente que sí, me pueden llegar el pan, pero no tengo la transportación para ir al supermercado a comprar. Y así por el estilo. Así que hay muchos elementos más allá de lo que es el costo del alimento, es la accesibilidad y qué recursos yo tengo para comprarlos, para ir a buscarlos, para mismo cocinarlos, si ya yo no puedo cocinar. Y además de eso, entonces ponemos otro nivel aquí. Una cosa es la seguridad alimentaria y la otra es seguridad alimentaria nutricional. Claro, porque no es lo mismo comer que comer bien. ¿Qué productos yo puedo comprar? Ajá. Que si yo tengo la presión alta, tengo diabetes, compro con alimentos enlatados porque son perecederos, no se me dañan, porque no puedo ir no más que una vez al mes, pero son altos en sodio, cómo están infectando mi salud, cómo me pueden entonces afectar, subir el colesterol, el azúcar, la presión, etcétera. Así es que es un acertijo, o mejor lo puedo llamar como un dragón de 5 o 6 cabezas. ¿Cómo es posible que una persona tenga $7.33 como mucho para obtener alimentos, para hacer la compra el día? O sea, $7. Eso no es ni los elementos que uno puede tener para hacerse un sándwich. Eso es correcto. Y ese es el problema que estamos teniendo si le sumas entonces todos los otros elementos. También estaba diciendo que si yo no tengo acceso, entonces puedo comprar por internet. Claro. Que mucha gente lo hace, pero la gente mayor no tiene la destreza, muchos de ellos, de poder comprar por internet. Y volvemos, ¿cómo lo cocino? ¿Quién va a cocinar? Claro. Ya llega un momento que puede haber una persona que tiene alguna condición degenerativa cognitiva que es un peligro que se ponga en la cocina. Así que son muchos los elementos, y si tú, otro de las cabezas de este dragón es la soledad. Las familias han ido, el aislamiento social, y eso pues repercute y añade a todo esto de cómo voy a comer, cómo voy a comprarla, cómo la voy a buscar, eso cómo iba voy a a preguntar, cocinar. ¿cuánto de esto se ha agravado con la sea inmigración? ¿Cuánto de esto producto de que se ha agravado por la inmigración? En la medida en que los familiares, los hijos, los nietos están fuera de Puerto Rico o amistades, o se quedan los viejos en el barrio, hay menos, ¿verdad? De alguna forma contacto social. ¿Cómo se llama esto? La red de apoyo. La red de apoyo, correcto. Eso ha sido... Esto ha creado una situación, triplicado la situación del aislamiento social en Puerto Rico de la población mayor, porque los hijos, como dices, se fueron. Oye, y no solamente los que se fueron, es los que pueden vivir cerca, pero sencillamente están abandonados y no se preocupan ni tan siquiera los van a ver. Sí. El asunto del abandono de los hospitales, no hay tal abandono en los hospitales, están abandonados en sus casas, llegan solos a los hospitales. Wow. Así es que todo esto, lo que tenemos que apostar, y estamos haciendo varios proyectos. Eso iba a decir, porque vamos a hablar de qué se puede hacer, hablemos del problema, pero también de qué podemos hacer. Estamos haciendo varios proyectos en varias comunidades de que la gente se forme en redes de apoyo en las comunidades. Oye, y si yo voy para el supermercado, le digo a una persona que viva sola, ven, que tú necesitas, vente conmigo. Sí. Que además es un issue de seguridad, porque la gente mayor está saliendo ahora sola y los asaltan. Sí. Así es que es como que volvemos a lo que era Puerto Rico antes de los años 50, 1950, donde la gente vivía en comunidad, donde se repartían arroz, donde comían 5, comían 7, porque siempre habían vecinos que llegaban y comían, y los hijos. Tenemos que volver a eso. Sí. Tenemos que cómo nos ayudamos los unos a los otros. Como yo como vecino, si sé que vive alguien al lado mío
que tiene mucha dificultad para caminar o para hacer sus cosas, le puedo decir que necesita. ¿Y hay conciencia de eso, Acarón? No la hay. No la hay. No la hay. El individualismo y la carrera que hay en nuestra sociedad, en la vida diaria, nos está llevando a encerrarnos. Y como yo digo a veces, y a la gente que me está escuchando, hay veces que hay 3 señoras que viven solas, viudas, en una calle. Las 3 están viendo televisión, el mismo programa de televisión, solas en su casa. Reúnanse, cocinen juntas, se dan compañía, comparten gastos, planifican cosas que pueden hacer juntas. Y aparte de eso, comparten y hablan y se despejan. Así es que tenemos que romper el aislamiento social. Sí. ¿Que hay algún, y sé porque había esfuerzos previo al proceso electoral y previo al comenzar la administración, ¿hay esfuerzos liderados o en conjunto con las autoridades gubernamentales? Hay varios que se están hablando en este momento. AARP está inmiscuyéndose ahora. Okay. Y parte de lo que estamos tratando de hacer es cómo unimos a varias agencias para atacar algunos de los asuntos. Pues ya tú sabes que el gobierno tiene un historial de que cada agencia trabaja fragmentadamente. Así que lo que estamos tratando es de cómo unimos a las agencias para tratarlo de los mismos problemas, pero de distintos ángulos. Y maximizando los recursos y cómo las organizaciones sin fines de lucro como nosotros y muchas otras comunidades pueden colaborar en todo esto, porque esto es un problema de todos y a todos nos impacta y todos tenemos que estar envueltos en la solución. Le pregunto porque no sé si hay de las cosas que entienda AARP que deben hacerse, pero es que ya, ¿cuáles deberían ser esas prioridades? Más allá, ¿verdad?, de lo que plantea del asunto de la empatía social para darle la mano al vecino y yo te llevo al supermercado y que tengamos esa conciencia. ¿Qué esfuerzo público se debe hacer? Mira, yo entiendo que parte del problema que tenemos generalmente es el mismo perfil que tiene Vital, el seguro de salud del gobierno, está en el PAN, tiene subsidios. Yo creo que tiene que haber un solo sitio donde la gente pueda ir a solicitar todo esto y que haya un perfil, se le den todos los servicios y que se le coordine, que se haya como manejadores de casos. Porque perfecto, te voy a dar el pan, pero tú tienes cómo ir a comprar. Por eso. El mismo gobierno tiene la lista de las personas que necesitan ayuda con chequear quiénes reciben el PAN y quiénes están en plan vital. Hay que ir más allá. Dar la tarjeta sola no es una solución. Hay que manejar los casos y ver las condiciones y cómo solucionamos esto con los municipios, con organizaciones, para que la gente con esa tarjeta del PAN pueda tener comida caliente, nutritiva en el plato de su casa, no una vez al día, 3 veces al día. Muchísimas gracias, Acarón. Le daremos seguimiento a esta y todas las informaciones que tengamos que hablar para lograr soluciones para la población de adultos mayores y que se le den los servicios que se merecen. Gracias. José Roberto Acarón, director ejecutivo de AARP Puerto Rico. Gracias a José Roberto, gracias a todos los invitados e invitadas, gracias a ustedes por la sintonía, gracias a Alexander Vigil, que ha estado hoy en la dirección técnica. Recuerda que no solamente nos estás escuchando aquí, sino que nos escuchas mañana, domingo, en retransmisión aquí en Radio Isla, y que nos puedes encontrar en las redes sociales como Lo que Cuenta con Damaris Suárez. Te estoy hablando de Facebook, en X, en Instagram, en Threads y en YouTube. En nuestro canal de YouTube, allí también puedes ver y escuchar las ediciones de Lo que Cuenta. Los lunes a las 7:30 de la mañana nos escuchas en retransmisión por Radio Casa Pueblo. Hasta aquí, Lo que Cuenta.